que me utilices para la gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Quiero darte gracias por el perdón de nuestros pecados. Tu palabra dice que tú nos has perdonado, nos has limpiado con tu sangre preciosa y tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús. Por ello, Señor, también te quiero pedir por aquellos que están enfermos. Reprendo todo virus en el nombre de Jesús. Te ruego que levantes al que está decaído. En el nombre de Jesús. Da ánimo al que no tiene fuerzas. Todo te lo pido, Padre mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a traer la palabra del Señor. Amén. Estaba orando y meditando sobre qué predicar y escuché a un hermano predicar acerca de Judas. Y yo he predicado muchas veces acerca de Judas, pero leí todos los versículos, no todos, pero casi todos, acerca de la vida de Judas en esta tarde, y creo que el Señor nos va a estar hablando, ¿verdad?, acerca de ello. Pero antes vamos a escuchar una canción, ¿verdad? Y después vamos a ver un trocito. Bueno, primero presento la lectura y luego también veremos un trocito de una película del momento cuando Judas entrega a Jesús. Bueno, pues vamos a estar leyendo y luego después pondré ese trocito de película. Quisiera captar su atención, ¿verdad?, en el nombre de Cristo, para que vayamos introduciéndonos en el mensaje de la palabra del Señor. Así que vamos a leer los versículos que vamos a hablar acerca de Judas, ¿verdad? Juan capítulo 6, versículos 60 al 65 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Maravilloso, ¿verdad? Gloria al Señor, un llamado a la salvación. Y bueno, seguramente que hoy, esta tarde, me están escuchando muchos que conocen a Jesús, pero si no le conoces o te has apartado, por favor, quiero que entiendas que eso es una verdadera locura. No se puede vivir sin Jesús. No se puede vivir sin Dios en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Porque, ¿sabes? Hay una vida eterna. Lo creas o no lo creas. Hay una vida eterna. ¿Cuántas veces ha habido gente que me ha dicho: ¿y tú has estado allí para verlo? Pues hombre, creo en la palabra de Dios, creo en la Biblia, ¿verdad? Aparte también creo en los testimonios de aquellos que murieron y Dios les permitió volver a la vida y contaron. Y bueno, personalmente yo también he tenido experiencias, no a esa escala, ¿verdad?, de haber muerto, ¿verdad? Por la misericordia de Dios todavía me tiene aquí, pero sí, Dios me ha mostrado visiones, he sentido su presencia, Dios me ha hablado, para mí era como voz audible aquí, algo que en mi pecho, para mí era como si fuera exactamente audible. He sido levantado por el Señor, un testimonio que no es momento, pero me ha levantado el Señor y me ha sentado. Tengo testimonios, vivencias con Dios, de que eres un Dios real, es un Dios poderoso. Dios nos ha utilizado, como otros ministerios también,
para echar fuera demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. El demonio se ha manifestado, lo hemos reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Así que el poder de Dios es real, es maravilloso, ¿verdad? Y no puedes estar sin Dios ni un segundo más. Dios es real. Y bueno, pues hoy quería traer una palabra muy interesante. Me gustaría captar su atención porque vamos a tratar de hablar de Judas y también, bueno, de ese cumplimiento profético. Porque muchos dicen, ¿por qué Dios, Jesús, tenía a Judas, ¿verdad? Si sabía que le iba a entregar. Bueno, yo sé que hay muchas cosas que tal vez no entendemos y que más adelante las vamos a comprender, porque Dios, cuando estemos en su presencia, nos lo va a explicar todo. Gloria a Jesús. Sí, Él nos lo va a explicar todo en aquel momento. Perdón, en aquel día. Y no habrá nadie que se quede sin respuesta. Pero quiero que sepas que Dios lo tiene todo bajo control. Y aunque parezca que este mundo va a la deriva, y va a la deriva, va a la deriva, es evidente. Pero que Dios controla a su iglesia. Estamos bajo Él. No teman, confiemos, porque los problemas que hay, las tormentas a veces son muchas y parece que todo se va a acabar y que como si Dios estuviera ausente, pero Dios no está ausente. Dios es real, Él está. Amén. Muy bien, pues estamos leyendo, aquí tenemos el pasaje, ¿verdad? Muy interesante porque nos está hablando acerca de Judas Iscariote. Y aquí lo que sucede es que algunos le dicen, dura es esta palabra. ¿A qué se refiere? Bueno, el Señor Jesús les había estado diciendo que su carne era verdadera comida y su sangre era verdadera bebida. Lo estaba diciendo en un sentido simbólico. Claro, esas palabras que Jesús estaba diciendo eran muy ofensivas para los judíos, porque conforme la ley de Moisés estaba prohibido. Ahora, Jesús no está diciendo cómanme literalmente, está hablando en un sentido espiritual, pero evidentemente los judíos no entendieron ni comprendieron. Bien, aquí, ¿verdad? Es dura la palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo entonces que sus discípulos murmuraban de esto, porque para ellos era duro, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Atención a esto, ahora, a lo que viene. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, quiero que entiendan aquí que Jesús sabe perfectamente quiénes los ha elegido. Y uno de vosotros, pues, no cree. Ahora, yo sé que, evidentemente, estamos hablando de Judas, pero esto lo tenemos que volver al panorama también de hoy. Porque Judas, atención, estaba con los 12. Estaba con Jesús diariamente, ¿verdad? Pero no creía. Ahora, en el sentido que no creía, era lógicamente de la forma que Jesús decía.
Pero quiere decirse que el Señor conocía lo que iba a hacer Judas y cuál era donde estaba su corazón. Sabía perfectamente, lo que quiere decir que al Señor nadie le podía engañar. Y no creía, ¿verdad?, en la manera en que Jesús estaba diciendo lo que iba a pasar con él. Hay una película, ¿verdad?, que habla de muy interesante, es evangélica, donde presentan a Judas en el sentido de que Judas, como todos los demás, creían que iba a reinar con Jesús. Esto era todo lo que él quería. Judas es en este sentido, quería lo material, quería lo humano, quería esta tierra. Entonces dijo, si este es el Mesías, yo me arrimo a él para reinar con él. Es decir, solamente le importaba el reino humano. Y en la película lo que trata es que, bueno, se hacen una imagen de que, bueno, que como se da cuenta Judas que Jesús se va a entregar, entonces quiere sacar provecho y al final, y es así. Y de, bueno, ¿para qué me ha servido estar con él? Realmente lo que yo quiero es que reine. Así que, bueno, dice, tal vez a lo mejor si lo entrego, a lo mejor se desata su poder, lo utiliza y nos libra, ¿verdad? Pero bueno, realmente lo que Judas tenía era un corazón egoísta, un corazón mezquino, y quería aprovecharse. Ahora, luego veremos que es posible que Judas hubiera sido sincero en un principio, por lo que luego leeremos de la palabra de Dios, pero que en realidad era un corazón de avaricia. Y nos debemos preguntar nosotros, porque claro, todos vamos a la iglesia, todos tenemos cara colgate cuando vamos a la iglesia, pero yo me pregunto si a muchos no les pasa como Judas, que creen en un evangelio social, ¿verdad? En una vida externa que no tiene fundamento, como Judas no la tenía. Pero estaban entre el grupo, cumplía con todo lo que hacía Jesús y donde iba Jesús, pero en su corazón no quería creer. ¿Y cuántos hay en la iglesia, hablo a nivel general, que realmente no creen, hermano? Porque a la hora de la verdad, cuando realmente hay un padecimiento, hay un sufrimiento, muchos no quieren y reniegan. Ahora, hermanos, con esta pandemia, ¿cuántos pastores me han dicho que en sus iglesias se han apartado? Ahí está, una pandemia que, bueno, sí, es verdad que hay mucha gente que ha sufrido, que han tenido gente que ha fallecido, pero esto es parte de la vida por estar aquí en esta tierra. ¿Y qué pasa? ¿Nos vamos a apartar? ¿Solamente queremos lo bueno y no lo malo? Pues, hermano, lo único que tenemos que pedir al Señor es fuerza. Señor, dame fuerza para poder resistir. Porque si tú vas a Dios con sinceridad y le pides, Dios te ayuda. Dios te da la mano, te levanta y no permite que te tuerzas, ¿verdad? Pero claro, cuando se tiene un corazón egoísta, como Judas, pues no ve nada. Eso estaba totalmente cegato, ¿verdad? No quería, él solamente le interesaba el dinero y está viendo que Jesús se le va a la vida porque está diciendo que se iba a entregar y de bueno, y yo he estado con él 3 años y pico y aquí no, que siga nada, porque dice la Biblia, luego leeremos que era ladrón y robaba de la bolsa, ¿verdad? Pero quería más. Así que es un examen primero de nosotros compararnos, porque Judas estaba con Jesús, estaba con los 12 y vio las maravillas, vio los milagros que Jesús había hecho, vio resucitar los muertos, vista a los ciegos, levantar a los paralíticos, vio todo. Y aún así no creía. Pero claro, ¿a qué se refiere que no creía? Claro, no creía en el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Él creía en un Mesías
de que iba a reinar, que les iba a librar de los enemigos. Esto es lo que él creía. Otra cosa no le interesaba. Ah, pues si entonces esto no lo hace, pues nada, yo tengo que sacar provecho, a venderlo. El Señor nos libre, ¿verdad? Pero déjeme aquí leer, porque efectivamente, ¿verdad? Judas era uno de los 12. Judas estaba todo el tiempo con Cristo, pero Jesús dijo dos cosas de él, atención. Uno, que no creía en él, lo acabamos de leer. Dos, era un demonio, porque se metió el demonio en él, como luego leeremos. Por ejemplo, en Juan 6:70 dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? En lo literal, lo que está diciendo, uno de vosotros es demonio. Ahora, imagínese la inquietud de los 12. Claro, el Señor tampoco podía adelantarse a los tiempos. Había que esperar, pero ya les iba hablando. Claro, todos están nerviosos, como sucede luego después de la cena, pero Señor, ¿quién es el que tiene el demonio? Padre mío, Señor, todos nerviosos, ¿verdad? Porque claro, ellos habían visto el poder de Dios y está diciendo que uno de los 12, qué inquietud, ¿verdad? Ahora, quiero que entiendan, una vez más, compréndanme, estaba entre los 12. Es decir, digamos, en ese momento los 12 componían la iglesia de Cristo. Y uno de ellos era un demonio, que iba a ser utilizado, como tampoco quiero adelantarme en la predicación, porque alguien tenía que hacer eso y Dios había profetizado. Pero estaba ahí. La palabra de Dios también habla que en la iglesia hay trigo y cizaña. Muy importante, hermanos. Hay trigo y cizaña. Que Dios nos libre en el nombre poderoso de Jesús de ser cizaña. Cizaña, pues es una hierba mala que se parece al trigo, ¿verdad? Se parece al trigo, pero es cizaña. Yo, mi esposa, íbamos un día, paseo por el campo y vimos una cizaña que realmente parecía que era trigo. Y la fotografiamos y en nuestro WhatsApp la tenemos puesta, porque sale como una espiga, pero es mala. Y el problema es que la cizaña no se ve hasta que crece. Cada uno examine su corazón, ¿verdad? Porque yo sé que nadie a sí mismo se va a ver cizaña. El problema es que cuando llegue aquel día, que vayamos delante de la presencia del Señor, entonces el Señor nos va a descubrir todas las cosas. Ahora, si alguien es cizaña, hay tiempo para poder cambiar en el nombre de Jesús. Para que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. Quiero ser de bendición. Ayúdame. Y ayúdame a ver si realmente en mí hay alguna cizaña. Que Dios nos libre, porque la cizaña, hermanos, hace daño. ¿Verdad? Hace daño. Así que sigo leyendo. ¿Verdad? Aquí. Uno de vosotros es demonio. Y bueno, la pregunta es fuerte, no diríamos demonios, pero diríamos, ¿hay gente incrédula? ¿Hay gente que realmente no cree en la palabra del Señor? ¿Hay gente que solamente busca su propio interés? Porque eso es lo que buscaba Judas. Solo buscaba su propio interés, lo suyo. Y cuando está en aquel momento, que a lo mejor luego lo leemos, pero bueno, en aquel momento cuando Jesús está en la casa del fariseo Simón el leproso, y viene aquella mujer y el perfume de nardo
lo derrama sobre los pies del Señor Jesucristo. Y a Judas le está doliendo el corazón, el hígado, su ser entero. Porque dicen que ese perfume de nardo que aquella mujer derramó sobre Jesús equivalía al sueldo de un año. Es decir, si por ejemplo una persona gana 1.000 euros al mes, pues serían 12.000 euros. Imagínate el equivalente. Perfume de nardo. Y esa mujer lo está derramando sobre Jesús. Así que Judas, que realmente el corazón se le va y dice, no podía haber cogido eso y haberse vendido para dárselo a los pobres. Y dice la palabra, no es que le interesara en los pobres, sino que era ladrón y extraía de la bolsa. Dios mío de mi vida. Eso demuestra que solamente era una persona egoísta, avariciosa, y solamente se miraba él. Aleluya. Y hermanos, aquí hay algo muy importante que quiero decir, y cada uno se examine, conforme yo lo hago, yo me examino a mí mismo, cada uno se examine. Porque el problema que tenemos es que el que es egoísta no se da cuenta. Aleluya. El que es egoísta, él cree que no. Ay, Dios mío. Y atención, no se ofendan, pero el egoísmo y la tacañería van muy unidos. Aleluya. Es bueno ser dadivoso para los demás. Amén. Es bueno. Es bueno dar cuando realmente hay alguien que está necesitado. Y realmente sea una persona que está necesitada. Así que es bueno. No ser egoísta. Es bueno, hermano, escúcheme bien. Diezmar a la iglesia es bueno, es de bendición. Dios lo ha mandado en su palabra. Ya de paso, decirle a todos los hermanos que no se olviden que con esto de la pandemia las ofrendas van flojas. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios, es Dios quien lo manda. ¿Cómo puede ser que haya gente que, no digo nuestra iglesia, cuidado, no, porque yo de la iglesia nuestra no he escuchado a nadie que se haya quejado, gloria a Dios. Pero es Dios quien lo manda, hermano, y hay que darlo con alegría. El mayor privilegio que Dios me ha dado a mí y a mi esposa ha sido dar para Dios. Todo lo que hemos tenido, hasta donde hemos podido, lo hemos dado todo. En el nombre de Jesús. Y lo hemos hecho con amor, con cariño. Y créeme que no nos ha dolido absolutamente nada. Al contrario, hemos estado gozosos, alegres de contribuir para que la palabra de Dios se predique. Hemos cumplido 35 años en Radio Amistad. Escucha bien, 3 décadas y media predicando la palabra del Señor Jesucristo. Al principio, aunque yo soy un pidón y tendré que seguir pidiendo hasta que Dios me dé y ya diga se acabó, pero quiero que sepan que este ministerio comenzó con dinero propio y lo mantuve hasta el año 94 o 95. Fue la época prácticamente que más dinero se gastó porque era el comienzo y valían los equipos mucho dinero. Estoy contento, alegre. Después yo me dediqué a comprar libros para en la librería, para lotes, para ayuda de la radio para ayuda nuestra, porque ya nos dedicamos al completo a la obra y yo seguía ayudando porque no llegaba con las ofrendas y seguía ayudando con eso. Y siempre he estado alegre y contento, ¿verdad? En eso se demuestra, en esa que, ojo, atención, no me estoy vanagloriando, Dios mío, Padre,
en el nombre de Jesús, perdóname. No me vanaglorio de eso. Yo creo que efectivamente Dios me ha dado un don, porque también es verdad que a veces hay dones, dice la Biblia, dones de dar. Y yo creo que eso es un don que nos ha dado a mi esposa y a mí, porque la verdad, y a otros hombres que yo he visto también, dar de esa manera, pues yo creo que es un don de Dios. Lo digo de corazón. Así que agradezco a Dios que me haya dado ese corazón para dar, ¿verdad? Pero bueno, también humanamente, pues lógicamente hemos obedecido a Dios, que de eso se trata. Si tú obedeces a Dios, será una bendición. El egoísta, el avaricioso, no obedece a Dios, porque no quiere dar, ¿verdad? Hay gente que, yo no sé, pero hay gente, por ejemplo, que va a la iglesia y echa céntimos o €1. Y luego va al bar y si se tiene que gastar 100 euros en todo lo que sea, se lo gasta y no tiene problema, pero en la iglesia no echa casi nada. Eso es una tristeza. No digo que si quieres te lo gastes porque vas con tu familia, no estoy diciendo eso. Pero quiero que entendamos que yo creo que Dios tiene prioridad, ¿no? Si no tiene prioridad total, por lo menos, bueno, sí, tiene que ser el primero, evidentemente. Ahora, Dios no te dice que tienes que dar todo. Dios te dice que des los diezmos, el 10%, en la palabra de Dios está. Así que examinemos nuestro corazón. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, pero dice la palabra del Señor, no des con tristeza, sino da con alegría. Judas no daba ni un céntimo, sino que lo que hacía era que robaba. Una pena, ¿no? Ahora seguimos leyendo alguna cosa más de Judas, porque el tiempo se nos va y no quiero tampoco ser muy canso, ¿verdad? La avaricia de Judas. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, atención, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, atención, me quiero parar aquí, porque como el diablo ya había puesto en su corazón. Claro, el corazón, como antes he dicho, el corazón de Judas era un corazón avaricioso. ¿Y cuál era la tentación para él? El dinero. El asunto del dinero. Por eso el diablo utiliza a Judas para entregar a Jesús. Porque le interesaba el dinero, la avaricia. Y así es con todos los pecados. Uno tiene que examinarse, porque el pecado puede entrar por los ojos, por el oído, por el pensamiento, porque como a Judas era un hombre avaricioso, entonces el diablo pone las trampas según la debilidad de cada uno. Y Judas tenía esa debilidad, era el dinero, y estaba dispuesto a vender a quien fuera, ¿verdad? Y por eso cuando uno tiene una debilidad sobre el pecado, sobre cierto pecado, tiene que cuidarse. Tú conoces, hermano y hermana, cuál es el asunto, el pecado, por donde el enemigo te puede tentar. Y tienes que fortalecerte en ese área y tienes que pedirle a Dios, Dios mío, ayúdame en el nombre de Jesús de Nazaret. Así hay personas que pueden tener problemas con la pornografía, otras con el odio, el rencor, el resentimiento. Y hermanos, en el nombre de Jesús hay que poner barrera. Tú puedes poner barrera en el nombre de Jesús de Nazaret. Clama a Dios y esfuérzate. Amén, porque, claro, ¿en qué consiste el esfuerzo? Esto es muy interesante. Pues en huir, como dice la palabra del Señor, por ejemplo, huir de la fornicación. Pero no solamente hay que huir de la fornicación, hay que huir de todos los pecados, ¿verdad? Y se huye. Por ejemplo, una persona que es alcohólica
y ha salido del alcohol porque Dios lo ha librado en su misericordia, pues no es bueno que ande con borrachos. Amén. Porque si él ha sido alcohólico y anda con borrachos, va a volver a beber. Si una persona pues ha sido un ladrón y se junta con ladrones, pues lógicamente va a seguir robando. Y un ladrón, como era Judas, no podía estar con la bolsa. Pero, como luego leeremos si hay tiempo, vamos a observar que Jesús tuvo un tiempo que confiaba en él. Es decir, cuando pensamos en Judas, ¿por qué lo eligió? Una, como leeremos después, se tenía que cumplir la Escritura. La otra, Dios da la oportunidad a todos por un igual. Unos la aprovechan y otros no. Los 11 la aprovecharon, pero Judas la estropeó. Ahora, el Señor lo elige porque en un principio, pues seguro que el corazón de Judas estaba arrepentido. Había creído en él, pero en la medida que va avanzando el tiempo, como su corazón no se volvió para atrás, entonces volvió a tener otra vez el mismo deseo, la misma tentación que antes estaba cometiendo, que era el robo. Sucede igual ahora mismo en la iglesia, en todo, a nivel general me refiero. Cuando una persona se convierte al Señor y se aparta, vuelve, no igual, vuelve a la vida anterior, peor todavía. Y hay personas que pueden estar en la iglesia, pero pueden estar cometiendo pecado. Y estoy hablando a nivel general, ¿verdad? Porque no por el hecho de que vaya a la iglesia, ahora, ir a la iglesia es muy importante, pero es que hay gente que yendo a la iglesia vive una vida apartado o apartada. Así que, hermanos, cuidémonos, examina tu área en el nombre de Jesús. Examina tu área. ¿Cuál es el punto de tu debilidad? Ahora, Dios no tiene ningún problema, puede fortalecerte. Solamente necesitas llevar eso delante de Dios y huir. Por ejemplo, a mí me dio Emiliano, que partió con el Señor, me agradaba mucho de que él no condenaba al que bebía alcohol. Pero él dijo, yo no bebo. Él iba a las comidas, a las cenas con los demás bebían y él no bebía. Y él dijo, yo no bebo porque yo he sido un alcohólico. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Gloria al Señor. Ahora él dice, yo no condeno a nadie, pero yo no bebo. Bueno, pues eso es. Eso es. No caer en el pecado de la vida antigua y Dios nos librará de toda la tentación. Amén. Juan 12:6 dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, es lo que hemos hablado antes, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Una cosa tan santa, hermanos, ¿verdad? Y sustraía. Ahora, en Juan 13:21 al 27 nos habla de cómo Satanás entra en Judas. Lo vamos a leer. Juan 13:21 al 27 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, perdón, de cierto os digo, perdón que veo un poquito de agua, un segundito. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, él recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, atención, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo,
lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahora, quiero que entiendan algo muy importante. El diablo no está entrando en Judas por la fuerza. Antes de ir a la cena, ya Judas tenía pactado en su pensamiento, ya lo tenía hecho, ¿verdad? De tratar de beneficiarse al entregar a Jesús. Es decir, el diablo no puede entrar en una vida si esta persona no le abre la puerta. Por lo tanto, lo que está sucediendo, está participando de la cena del Señor como si nada pasara y ya tenía en su mente de hacer lo que iba a hacer, entregar a Jesús. ¿Y cómo se puede estar allí disimulando, verdad? ¿Cómo se puede estar de aquella manera, como si nada pasara? Hermanos, déjeme decirle, como pastor, le hablo ahora, después de tantos años que llevamos pastoreando, y he tenido que estar pues en muchísimas reuniones, muchísimas, porque yo fui secretario general de la iglesia Filadelfia y cada 3 meses teníamos reuniones, ¿verdad? Y siempre se trataban de problemas. No voy a hablar de los problemas que ahí se hablaban, lógicamente. Pero luego después también, cuando he sido pastor, he tenido que lidiar no con cosas propiamente de la iglesia, que también, sino también con problemas de otros ministerios, pues que me han llamado para solucionar problemas de pecados y de cosas, ¿verdad? Que simplemente lo que voy a hablar es de la negativa. Es increíble y lamentable y triste cuando alguien se tuerce y peca, ¿de qué manera disimula? Es triste. Personas, ¿verdad?, que han pecado en adulterio, fornicación, robando, y iban a la iglesia como si nada ocurriera, ¿verdad? Y participaban de todo. Bien, esta actitud la vemos en Judas. Participan de todo, como si nada pasara, pero Jesús sabía todo, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿verdad?, ha costado inclusive de que personas confesaran su pecado, porque no puede haber restauración en una persona si no confiesa su pecado. Ahora, cuando una persona confiesa, no hay que ir con el hacha, porque eso no es de Dios. Cuando una persona cae, hay que tratar de ayudarla, pero es necesario que confiese. Y yo confieso también que en alguna ocasión me he enfadado mucho con alguna persona, porque, claro, había personas que habían sido pilladas infraganti en el pecado. Y aún habiendo sido visto y pillados por unos o por otros, y han certificado, porque claro, si tú vas a hablar con alguien para decir, oye, hay alguien que te está reclamando que pide que confieses. En este caso, generalmente, pues claro, es la persona ofendida, que puede ser el esposo o la esposa, que alguien le ha pillado pues con otra. Por ejemplo, como ahora lo que está pasando de un dargarín, le han visto unas fotos, no puede negar. Bueno, pues te digo que hay gente que a veces ha sido pillado con la mano en la masa y se ha negado. Y entonces, ahí es cuando en alguna ocasión me he enfadado y pero hombre, pero por favor, pero ¿cómo tienes la poca vergüenza si te han visto? Y bueno, al enfadarme, al fin se ha conseguido que la persona se arrepienta, y en muchos casos doy gracias a Dios que han sido personas reconciliadas, se han arreglado, ¿verdad?
con el esposo, la esposa, gracias a Dios por ello, ¿no? Pero me refiero al sentido de que Judas estaba allí como si no pasara nada. Aquí no pasa nada. Hombre, no pasa nada, me vas a vender por 30 monedas y no pasa nada. Así que el Señor, como tenía que cumplir con eso, dice, mira, anda, toma la cena esta, entró el diablo y vete, y lo que vas a hacer, hazlo pronto, para que supieran que no lo engañaba. También el Señor les advirtió a los discípulos que cuando pasara eso de que uno le iba a vender, le iba a traicionar, se lo decía para que ellos reconocieran que Jesús era el Mesías, porque siempre que sucedía algo, siempre se nombraba la Escritura del Antiguo Testamento, para que todos supieran que Jesús era el Mesías y estaba cumpliendo las profecías de la palabra del Señor. Así que puntualizo una cosa, leo un versículo más y ya terminamos. Es muy importante, cuando alguien comete pecado, inmediatamente arrepentirse. Inmediatamente es ya, no esperar ni un segundo más, porque en lo que esperas, el diablo viene, te tritura y te deshace, ¿verdad? Y es triste. Pero cuando hay arrepentimiento, la palabra del Señor dice que el Señor perdona siempre. Pero cuídate, ¿verdad? Porque no podemos abusar de la misericordia y el amor de Dios y estar permanentemente pecando. Es decir, que Dios te perdona, pero no abuses, sino que Dios tiene que ver tu esfuerzo de que te guardas para Él. Bien, un punto más que quiero tratar si llegamos y después ya oramos. Mateo 26, 47, 48 dice, y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Bueno, ahí está el momento cuando le entrega por esas 30 monedas, ¿verdad? Y todo el que tiene una actitud así, de avaricia, acabará mal. Pero quiero que entiendan una cosa. Alguien tenía que hacer esa labor, porque estaba profetizado en Salmos 41, 9, de que aquel en el que yo confiaba, él levantó contra mí su calcañar. Está hablando de Judas, cuando le entregó. Así que cuando está diciendo aquel a quien yo confiaba, en Salmo 41, 9, voy a leerlo literalmente, como dice, un segundo, aquí, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Lo cual significa que al principio Jesús confió en él, por el versículo que dice, aquí el hombre de mi paz, a quien yo confiaba, ¿verdad? Y no es posible, si la Biblia lo dice es así, confiaba en él en un principio, pero después se fue torciendo. Así que tengamos cuidado, por eso la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Ahora, esto estaba profetizado, que iba a suceder. No es que Jesús lo escogió para que lo entregara exclusivamente, sino que lo que sucede es que Dios conoce el futuro y como lo conoce, Él profetizó con exactitud todo lo que iba a suceder. Dios lo profetizó. Entonces no es que Dios, como algunos pueden pensar, le escogió a propósito, tú ven, que tú tienes que hacer ese trabajo. No, Dios, cuando Él viene de una forma genuina, confía en Él, se convierte, ¿entiendes? Pero después se aparta, aún estando dentro. Y como Dios conocía el futuro, lo profetizó.
¿verdad? Y está escrito en la palabra. Y acabó siendo una de las señales de que él era el Mesías. ¿Qué significa esto, hermanos? Atención, que Dios tiene todo bajo control. ¡Aleluya! Dios tiene todo bajo control. Pandemia, ¡ay, ay, ay, ay! Ay. Claro que nos da miedo porque no queremos enfermarnos. Tranquilo, Jesús 24:7 lo dijo. Vendrán pestes y terremotos, tranquilo. Rumores de guerra. Rusia, Estados Unidos, ¡ah! Tranquilos, en el nombre de Jesús. Dios lo profetizó. Capítulo 24 de Mateo. Perdón, y muchas más escrituras. Perdón, gloria al Señor. Y más cosas que vendrán. El Señor, hermano, nos ayude a todos. A mí el primero. ¿A qué? Pues a estar firmes en Cristo. Dios mío, en el nombre de Jesús te lo ruego. Porque estas cosas dan miedo. Estamos en un cuerpo humano, da miedo. Oiga, yo no quiero ver una guerra así, porque eso sería horroroso. Dios mío, no quiero. Pero por otra parte también nos anuncia que Cristo viene pronto, porque Él lo dijo en su palabra. Todo está bajo control. Nada se le escapa. Los hombres se creen que ellos lo controlan todo. Y a veces, hermano, no se ofendan, pero a veces escucho yo las noticias y digo, Dios mío, al mundo no les funciona bien. Mire, con el asunto climático, perdóneme que le diga, ¿ustedes creen que ellos van a cambiar el clima? ¿Ustedes creen que van a cambiar eso? No van a cambiar nada, por mucho que hagan, porque como uno dijo el otro día, un político de Estados Unidos, dice, yo no creo en eso. Yo lo que creo es que si la humanidad se arrepintiera, Dios cambiaba todo. Pero como la humanidad no se va a arrepentir, ellos creen que pueden manejar el tiempo y que pueden manejar todo. Cuanto más se esfuercen por cambiar el clima, créame que no van a conseguir nada. Porque el asunto está en el pecado. Ahora, es bueno de que quiten cosas contaminantes. Por ejemplo, el humo de los coches contamina, hermanos. Eso está claro, ¿verdad? Hay cosas que contaminan. Pero que realmente lo que más contamina y lo que más daño hace es el pecado. Y ahí Dios retira su mano y entonces hay problemas. Así que, hermanos, con esto os dejo. Cristo viene pronto. Amén. Todo está bajo control. Examina tu vida en el nombre de Cristo. Que sea tu corazón sincero, honesto. Arranca de tu corazón todo lo malo en el nombre de Jesús. Échalo fuera en el nombre de Cristo. Judas estaba con todos y no se descubrió el asunto hasta después de los 3 años, cuando Jesús fue entregado. Examina tu corazón como yo examino el mío cada día para no caer en la trampa del enemigo. Que haya limpieza. Dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Así que con esta palabra te dejo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que nos ayudes para mantener un corazón limpio. Ya tú nos has limpiado por la sangre de Cristo. Y te pedimos que tu Espíritu Santo descienda a nuestra vida para que podamos seguir manteniéndonos limpios. En el sentido de que hagamos todo lo posible para no manchar nuestra alma en el nombre de Jesús de Nazaret.